Otro de los temas que toma relevancia es relativo a la fiscalización laboral. Por lo tanto, le cedo la palabra a nuestro vicepresidente de Apoyo a Federadas, el profesional certificado en fiscal, Rolando Silva Briceño. Por favor. Sí, muchas gracias, mi estimado Arturo. Y agradezco, por supuesto, la presencia virtual y física de las personas que nos acompañan, a mis compañeros de mesa, a nuestra presidenta, por supuesto. Hablaremos de un tema laboral, sin duda, uno de los aspectos fundamentales en los que enfocamos nuestros esfuerzos tiene que ver con el cumplimiento fiscal. Y cuando este cumplimiento fiscal tiene que ver con los patrones, en consecuencia, hay obligaciones para estos y repercusiones con los trabajadores. Es difícil dejar de lado los temas aún de pandemia, que además de ser una situación atípica, fuera del control de quien sea, se mezcló con una reforma sumamente trascendental, de cual todavía no podríamos decir está superada, y por supuesto me refiero a esta reforma o mega reforma en materia de subcontratación. Esta reforma y la necesidad de adaptarse a ella, bueno, pues trastocó, si no son todas, la mayoría de las compañías, de las empresas, bueno, pues generando la necesidad de efectuar cambios. Como instituto siempre aplaudiremos los temas que con la protección, la reivindicación de los derechos laborales tengan que ver. Eso jamás estará en discusión. Sin embargo, también estamos muy conscientes de que estas fuentes de empleo, este derecho a tener trabajo, se genera en nuestro país desde un nicho muy particular. Tenemos a grandes números 1 millón de patrones registrados en el Seguro Social que albergan a 25 millones de trabajadores. Si nos damos cuenta de, por ejemplo, empresas que están obligadas a dictaminar y que nace su obligación a partir de los 300 trabajadores y de las cuales tenemos 7,500, bueno, pues no es complicado llegar a la conclusión de que la parte más representativa de los patrones son patrones muy pequeños, patrones con un número reducido de empleados y casi siempre en consecuencia, bueno, pues con recursos financieros, tecnológicos, de infraestructura limitado. Estas empresas que pues en muchas ocasiones y derivado de los temas que mencionaba van al día en muchos casos o con presupuestos muy reducidos o incluso con un acceso a la información un tanto acotado, con un acceso también reducido a asesores confiables, asesores certificados, como lo comentaba Ramiro. Y fíjense, les voy a citar algunos ejemplos a los que se están enfrentando en este momento y en adelante. Pensemos que estas obligaciones van a aplicar igual para las macroempresas con decenas de miles de trabajadores y para el patrón que tiene 10 o menos, que reitero es la mayoría. Tenemos modificaciones recientes en cuanto a la emisión de los FDIs, en donde se obliga al patrón a obtener datos adicionales de los cuales no tiene la obligación, que son datos particulares de los trabajadores como régimen fiscal, como dirección, como los CURP, etcétera. Esto, a pesar de tener fiscalmente mucha lógica y pues abonar en una coadyuvancia para con la autoridad, poder representar un gran problema para los patrones cuando se desconoce o cuando no se tiene acceso a esta información, incluso poniendo en duda o poniendo en tela de juicio la deducibilidad de la nómina, ¿no? Que sería para muchos el acabose. Hemos tenido reportes continuamente sobre las acciones que el SAT tiene respecto a los momentos en donde no coinciden la base de datos que tengo de CFDIs con las retenciones que declaro. Y esto en primera instancia podría parecer algo que se tiene que atender, pero sí consideramos que hay la posibilidad de timbrar doble, no timbrar, de hacer timbrar de una manera equivocada. Esto no siempre va a reflejar, yo me atrevería a pensar que en pocas ocasiones va a reflejar la intención de evadir o de eludir un impuesto, y sin embargo nos estamos enfrentando a esto, ¿no? que va requiriendo y vamos haciendo cuentas de cuánto se va sumando al costo de operación que tiene adicional al core business de cualquier compañía. Tenemos, por supuesto, que mencionar al Seguro Social, que ha sido protagonista, indiscutible protagonista de todos estos procesos, y con quien pensaríamos van comenzando los procesos de fiscalización. Se hicieron muchos movimientos, sabemos de estas sustituciones patronales atípicas, de estos cambios del traslado de los trabajadores e incluso de algún concepto de sustitución patronal
oficiosa, y créanme que si ya teníamos un tema con la responsabilidad solidaria a la que probablemente le faltaban algunos dientes y hoy se refuerza, el Seguro Social está viendo hacia el pasado sobre la posibilidad de establecer responsabilidad solidaria con nuestros anteriores proveedores, con estos que se consideran como no serios o incumplidos, y por supuesto que en adelante. Propios funcionarios del Seguro Social han mencionado que de acuerdo a sus estadísticas, al menos el 20% recaptaron, contrataron, absorbieron a los trabajadores con un salario distinto, que en muchos casos va a tender a un tema de subdeclaración. ¿Qué quiere decir esto? Lo tenía con un salario cuando lo tenía a través del outsourcing, hoy lo absorbo dentro de mi plantilla con un salario inferior, donde difícilmente esto va a poder haber sido consecuencia de un proceso legal. Se van a revisar estos casos, pero también se van a revisar los casos en donde los tenía registrados con mi proveedor con un salario determinado y los recibo con un salario mayor, porque esto claramente podría ser un indicio de haber tenido un proveedor que subdeclaraba. Los doy de alta, ahora sí los corrijo, y ojo con esto, bajo ninguna circunstancia estamos hablando de un borrón y cuenta nueva, sino de dar elementos a la autoridad, donde ahora sí sabe quién con quién tuvo relaciones comerciales en este sentido, para establecer una responsabilidad solidaria. A este tema se suma lo que tiene que ver con el seguro de riesgos de trabajo, que aquí saben que tenemos una tasa, ¿no? Como decía, alguna variable que tiene que ver con la actividad y lo peligroso que esta resulta, y que en muchos casos a través de estas modificaciones se han detectado algunos abusos que por supuesto que van a ser revisados. Esto aunado a la obligación, por supuesto, de reportar contratos y otros tantos que se han estado dando con el paso del tiempo, vuelve a generar una carga administrativa adicional, carga administrativa que se traduce en un gasto, ¿no? Recordemos que estamos hablando de muy pequeñas empresas en donde asignarles un cargo adicional tiene que ver con un asesor o con un empleado, o al menos en el más favorable de los casos, con horas de inversión que debieron de haber sido invertidas al negocio, va a traer una consecuencia. Ya habíamos comentado sobre el Infonavit, por supuesto que creo que esos son los temas de fondo. El Infonavit está teniendo una transformación importante enfocada a la ampliación de la base de beneficiarios. Habrá que reconocer también, tanto del Infonavit como del Seguro Social, los cambios que en pos de la universalización de la seguridad social se han estado dando. Programa de trabajadores, programa piloto para trabajadores independientes, este programa piloto para las personas trabajadoras del hogar, las modificaciones a la propia ley del Infonavit, en donde claramente se ve la intención de ensanchar, ¿no? Robustecer esta sombrilla de la seguridad social, cosa que se aplaude, pero que preocupa se pueda convertir en un vehículo para el abuso y la ilusión de obligaciones que tienen que ver con los trabajadores. El Infonavit, sabemos, no deja de ser jamás una preocupación para los patrones, tienen procesos de fiscalización muy directos, ¿no? Que en muchas ocasiones terminan o se abrevian a través del congelamiento de cuentas, con todas las implicaciones que esto tiene. Es una preocupación más y un costo en consecuencia para los trabajadores. Finalmente me referiré a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que sabemos que ahora toma un papel distinto desde la generación de esta reforma y del REPSE, ¿no? Tenemos un número que consideramos es mucho mayor de REPSE solicitados y además otorgados que los que se requerían, que los que efectivamente pudieran caer en el caso. Entonces habrá patrones hoy que tengan que estar analizando sobre la posibilidad, y aquí el llamado a las autoridades para que se brinden las facilidades en caso de que esto suceda, salir del esquema. Tenemos casos tan absurdos en donde se solicitaron REPSES y en consecuencia se contrajeron las obligaciones sin tener trabajadores, en donde el propio cliente fue el que solicitó un REPSE para poder atender a su proveedor por alguna situación con la ubicación geográfica de los trabajadores. Bueno, este tema en particular, sumado, por supuesto, al de que tiene que ver con la participación de los trabajadores en las utilidades, se ha convertido, en palabras de los funcionarios, pues en los puntos a observar, y se detonan una serie de actos. Yo pensaría que actos de fiscalización masivos que van a traer como consecuencia la necesidad de la generación de manuales de cumplimiento, la generación de procedimientos
de cumplimiento, y no solo de cumplimiento, sino de que generen expedientes que contengan argumentos de defensa. Entendemos, y eso se ha dejado ver, que la autoridad laboral estará presumiendo, tal como lo ha comunicado a través de algunas guías, que se están en cumplimiento salvo prueba en lo contrario. No esperemos entonces, hoy que conocemos que hay convenios de colaboración para realizar actos de verificación con el SAT, el IMSS, el Infonavit y la Secretaría de Trabajo, a que esto suceda. Vale la pena tomar las previsiones y entender que las obligaciones laborales van más allá de pagar los salarios, que tenemos NOMs muy particulares, y recordemos la 035, que tiene que ver con aspectos psicosociales, las que tienen que ver con temas ergonómicos, seguridad de higiene, lo próximo que está por definirse sobre teletrabajo. Y en conclusión, y con el ánimo de no hacer este tema muy largo, pues hacemos, por supuesto, un llamado a las autoridades para que sea un trato diferente, sin que esto genere una ventana en donde pudiera darse cabida a la impunidad, ¿no? A la cobertura de algún acto abusivo premeditado, sí, para que a quien no cumple porque no puede, porque no tiene dinero, porque simplemente desconocía de la obligación, se le dé un trato, si no favorecedor, sí en el que sea posible que se regularice sin que esto lleve o condene a la empresa a una muerte segura. Me parece que aún estamos en un proceso en el que se camina en una línea muy delgada sobre la mayoría de estos pequeños empresarios que, reitero, son la fuente de la mayoría de los empleos no tan necesarios el día de hoy. Y serían esos los comentarios. De todas formas, muchas gracias.